Bienvenidos, ¿cómo están? Lobogarto en esta parte de su pantalla. Hoy vamos a hacer deliciosas gomitas. ¿Qué? Para eso necesitamos un cerdo, algo de gelatina, una taza de azúcar, pero como solo tengo una de plástico, utilizaré esta, y agua al gusto. Ahora mezclamos y ¡tarán! Tenemos nuestras gomitas. En este video les voy a enseñar a cómo hacer a Punimon, que pertenece a la línea evolutiva de Gabumon. Prepárense que aquí vienen los materiales: porcelana fría, pinturas acrílicas, pinceles, agua, trapo, algo para aplanar, cuchillas y Asakamugre 17. Veamos el proceso. Voy a coger un pedazo de las sobras de porcelana fría de proyectos anteriores que he tenido antes y voy a cubrir una canica con esta. Le damos forma redonda. Ahora vamos a tomar un pedazo de porcelana fría de color rojo y lo aplanamos. Una vez ya aplanado, cubrimos la bola que hicimos anteriormente. Para que sea un poco más fácil pegar, con un pincel echamos un poco de agua. Vamos eliminando los excesos y ahora vamos a uniformizar. Para esto, si te parece un poco más fácil, también le echas un poco de agua. Voy a utilizar la Asakamugre número 17 para eliminar las arrugas. Presiono un poco y arrastro para poder eliminar estas arrugas. Lo que estoy haciendo aquí es más o menos una cirugía. Nos aseguramos que todo esté cubierto con porcelana fría de color rojo y que no quede rastros del interior. Vamos a empezar a hacer 3 púas para Punkimon. Vamos a hacer 3 conos en forma de cuernos con las puntas redondeadas. Y luego unimos al resto del cuerpo. Las 3 púas van a estar colocadas en posición triangular, 2 adelante y 1 atrás. Ahora para los orificios de los ojos vayamos a hacer una incisión. Con la ayuda de un cuchillo empezamos a hacer el primer orificio. La forma de estos orificios serán ovalados, parecidos a un huevo. Asegúrate de que sea lo suficientemente hondo para que puedas reemplazar ese pedazo con otro color de porcelana fría. Luego vamos a rellenar estos orificios con porcelana fría de color blanco, así como se muestra en la pantalla. A continuación vamos a hacer otro orificio, pero esta vez será para la boca. Vamos a poner una sonrisa a ese rostro. Luego vamos a rellenar este orificio con un poco de porcelana fría de color guinda o un rojo más oscuro, para que nos dé la forma del interior de la boca. Aplanamos un poco con Asakamugre número 18. Ahora vamos a hacer la lengua. Para esto vamos a utilizar un poco de porcelana fría más claro. Vamos a darle la forma de un grano de arroz y colocamos esto en la boca. Ahora el paso final es el pintado. Vamos a pintar los ojos con pintura acrílica de color blanco. Luego, con pintura acrílica de color negro y un pincel muy delgado, hacemos los detalles de los ojos.
y terminamos el trabajo. Así es como me quedó. Prueba a hacer tu propio punimón. ¿Qué les pareció el video? ¿Lograste hacer algo? Sígueme en todas mis redes sociales que dejaré en la descripción para estar pendiente de todas las novedades que les voy dejando. ¡Y que vive el punk! Esto es el Hombre Araña del rock. Bueno, no sé cómo sea. Nos vemos en el próximo video. Chao.